Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, el día de hoy vamos a platicar acerca de las lenguas indígenas. México, ustedes saben, es el país donde vivimos. Vivimos en un país muy grande, muy diverso. ¿Qué quiere decir diverso? Que tiene mucho de todo, ¿sí? Uno de ellos, de esos aspectos, es la diversidad lingüística, es decir, la forma en la que hablan. Uh-huh. En México hay demasiados dialectos, lenguas indígenas, ¿sí? Entonces, hay 68 lenguas indígenas y hay aproximadamente 364 variantes de esas variantes lingüísticas, es decir, de esas formas de hablar. Algunas de las lenguas indígenas que se hablan en México, las 10 más importantes, son las que te voy a decir ahorita. El mazateco, que se habla solamente en la zona serrana, en la cañada y en el baile de Papaloapan. Los choles, ellos hablan o habitan el noroeste de Chiapas, el totonaco en Veracruz y Puebla, el otomí en Hidalgo y Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Veracruz y el Estado de México, el zapoteco en el estado de Oaxaca, los Tzotzil en el estado de Chiapas, los mixtecos en Guerrero, Puebla y Oaxaca, el Tzetzal, que es en el estado de Chiapas, los mayas, que es en Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Centroamérica, y el que está en el primer lugar de las lenguas indígenas es el náhuatl, que es la lengua que hablaban los aztecas. ¿Sí? Como ya habíamos visto en clases, los aztecas eran las primeras generaciones que existieron aquí en México, ¿sí? Los primeros habitantes de México. Y ellos fueron los que poco a poco nos empezaron a generar nuestra historia. Y el náhuatl era la lengua indígena de ellos. Y ellos actualmente siguen las lenguas indígenas prevaleciendo en el sur de México, en todo el sur de México, en Puebla, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Michoacán. En español, lengua materna, el tema, las lenguas indígenas de México. ¿Sí? Para esto te preparé un pequeño mapa mental para podértelo explicar. A continuación te lo explico. Bueno, ¿qué es una lengua indígena? ¿Qué significa? Pues no es más que la lengua materna de un grupo indígena que tiene su propia cultura, que tiene sus costumbres, tradiciones y que tiene su propia historia, y eso le da como consecuencia su identidad. En México, nosotros contamos que México, recuerda, todo este que ves aquí así, esta pequeña botita, recuerda que es México, el lugar donde vivimos. Nosotros vivimos exactamente aquí, ¿no? En Michoacán. ¿Lo recuerdas? ¿Recuerdas que nuestro país es México y nuestro estado Michoacán? Nuestra ciudad Morelia. Muy bien, pues en todo México existen lenguas indígenas. Estas lenguas indígenas que existen en todo México son lenguas que nuestros antepasados nos dejaron. Es decir, que antes de que llegaran los españoles, antes de que descubrieran América, ya había aquí, en México, estaban ya posicionadas culturas, como la maya, la azteca, la olmeca, entre otras. Cada una de estas culturas tenía sus costumbres y tradiciones, su forma de gobernar, entonces también tenía su forma de hablar.
A eso se le llama lengua indígena, a la lengua materna de un grupo cultural de nuestros antepasados. En México, las más importantes o las más habladas en México son el náhuatl, el chol, el totonaca, el mazateco, zapoteco, otomí, maya, sonsil, setzal, celtal. Muy bien. Entonces, cada una de estas lenguas, aún en la actualidad, aunque ya todo México, después de la colonización de los españoles, después de que vinieran y nos conquistaran y nos inculcaran su lengua, es decir, el español, aún así existen en diferentes estados de la República donde todavía estas lenguas, que son las más sobresalientes, las que más se hablan, aún se están hablando. Pero ¿qué importancia tiene una lengua indígena? ¿Para qué me sirve a mí saber de estas lenguas? ¿O a mí qué me importa saber acerca de estas lenguas? Pues es muy importante porque es parte de toda nuestra historia, de la cultura de México, de todo lo que somos y de todo lo que estamos, de lo que fuimos y de por qué hemos llegado hasta aquí, ¿sí? Es muy importante, ¿por qué? Porque estas culturas de acá, en donde se hablaban estas lenguas indígenas y que actualmente en pocos estados se hablan, nos trajeron conocimientos, historias, tradiciones, y eso nos está dando la identidad que tenemos nosotros como mexicanos, ¿sí? No debemos de sentirnos mal si alguna persona actualmente sabe estas lenguas indígenas, sabe hablarlas. Al contrario, debes de sentirte importante, debes de estar orgulloso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta historia y sin esta historia no podríamos llegar hasta donde hemos llegado. ¿Qué importancia tiene? Pues la importancia que debemos de darle es proteger todas las lenguas. ¿Cómo lo voy a proteger yo? Yo si estoy muy pequeño, soy una niña o un niño de segundo. ¿Cómo voy a proteger, maestra, yo estas lenguas? Pues hay que promover, es decir, vamos a investigar. Hay que investigar cómo se dice olla en náhuatl, cómo se dice hola, ¿cómo estás? En náhuatl, cómo se dice ¿quieres jugar conmigo? En totonaca, por ejemplo. Hay que fortalecer y hay que darle el lugar que se merecen, porque estas lenguas indígenas que se hablan en todo nuestro país, aunque son en pequeños estados y aunque aún esas personas ya hablen español, no han dejado al olvido sus raíces, no han dejado de saber que vienen de culturas pasadas que nos han dado historia, que nos han dado cultura, que nos han dado conocimientos, que nos han dado bastantes remedios caseros que nosotros sabemos son a lo mejor remedios que ellos en su momento lo tomaban como medicina. Entonces, tantas cosas que nos han dejado estas culturas en México nos dan la identidad como mexicanos que somos. Entonces, es muy importante que nosotros no lo dejemos a un lado, que valoremos nuestro país, que nos sintamos orgullosos de tener a México bajo nuestros pies, que seamos parte de este suelo tan rico y tan nutritivo y tan bonito y tan hermoso, que tiene playas, que tiene muchísimas cosas, museos, tiene costas, playas, cerros, montañas, bosques, selvas, donde podemos descubrir y donde nos podemos adentrar a muchas cosas para poder valorar y seguir queriendo y cuidando nuestro planeta Tierra, para que México nos siga llenando de esas bendiciones que tenemos. Ahora, dentro del español, después de que llegaron y nos conquistaron, se siguen manteniendo algunas palabras en español
De las lenguas indígenas, mira, aquí te muestro una pequeña lista. Por ejemplo, aguacate viene del náhuatl, aguacatl, así se decía. Barbacoa tiene origen taíno. Chocolate, chincún, cigarro, coyote, hurricane. Son unas de las palabras que aún podemos rescatar. Entonces, ahora te voy a decir que en tu libreta le vas a poner, ya sabes, en tu libreta ponemos nombre de la escuela, nombre del maestro, nombre del alumno, fecha, actividad, lengua indígena, de la materia de español, lengua materna y primera actividad. Te voy a leer un pequeño texto y espero, por favor, que pongas muchísima atención, ¿sale? Xóchitl fue con su mamá al tianguis. Compraron aguacates y tomates para preparar guacamole en molcajete. Su platillo favorito es el guacamole. Entonces fueron a comprar para poderlo hacer. En el camino le llamó la atención un papalote que volaba en las alturas. Recordó una historia que le había contado su abuelita acerca de una pequeña niña que se convirtió en flor y el viento se la llevó a recorrer el cielo sobre todo el lago. La mamá de Xóchitl se detuvo en un puesto de chocolates y compró 2 para comérselos después de la comida. Xóchitl se puso muy contenta. En el camino encontraron también cacahuates, chiles, elotes, camotes e incluso chapulines tostados. Todo esto es muy colorido y a esta hora de la mañana los puestos de comida lucen riquísimos y vivos. Y la gente recorre muy alegremente el tianguis. Xóchitl espera poder recorrerlo por mucho más tiempo. ¿Tú has recorrido alguna vez el tianguis con tu mamá? Me imagino que sí. Me imagino también que te gustaría en estos momentos poder recorrerlo. Pero aguanta un poquito. Muy pronto estaremos de regreso en los tianguis, comprando y degustando y viendo todo lo colorido que hay. ¿Sabías que de todas estas palabras y de este pequeño cuento que yo te leí, hay palabras en español que son de lengua indígena, que provienen de lengua indígena? Te tocará a ti investigar cuáles son. Yo te voy a dejar unas palabras ahí. Las palabras desconocidas. Trabajo número 1. Vamos a poner palabras desconocidas. ¿Qué palabras desconocidas encontraste en el cuento que te acabo de contar? ¿Sí? ¿Te gustó el cuento? A mí sí me gustó mucho. ¿Qué palabras desconocidas? Número 1, palabras desconocidas. Escríbeme todas en tu libreta. Número 2, palabras resaltadas. ¿Qué vas a hacer? Las palabras que ahorita te voy a decir, me vas a buscar cuál es su raíz de lengua indígena y cómo se escribe, ¿sí? Las palabras son guacamole, molcajete, chocolates y tianguis. Investígalo y escríbelo en tu libreta. Después, vamos a realizar la actividad de la página 142 de nuestro libro Lengua Materna Español. Es un crucigrama súper facilito, lo puedes hacer solito, sin que mamá o papá esté supervisando. Dile, mamá, mientras yo estoy haciendo esto, tú ve a lavar los trastes. Después de eso, te vas a ir a YouTube, en esta misma página, y le vas a poner de título La lengua de mis abuelos. Es un video de una pequeña niña que te va a presentar muchos amigos y estos amigos te van a enseñar a hablar su lengua indígena.
Te van a decir pequeñas palabritas y frasecitas y tú me vas a escribir la que más te gustó, ¿sí? En tu libreta. Si tienes mucha curiosidad, investiga más palabras. Investiga más palabras, ponlas en tu libreta y después me las compartes, ¿sí? Recuerda que yo te estoy leyendo y todos los comentarios que tú me hagas te los voy a poder estar escuchando, leyendo y mandando saludos. Después de eso, te vas a ir al anexo que yo te mandé. Yo te mandé unas copiecitas de estas. Te vas a ir al anexo número 2 y lo vas a contestar. ¿Qué es esta parte de aquí? Mira, si se ve bien. Esta partecita del ejercicio número 2, en donde dice, encierra las palabras escritas en una lengua distinta al español. Después de que las hayas encerrado, puedes hacerlo con tu color favorito, con el color que tú más quieras, o con lápiz, no hay problema. Después puedes remarcar la muñequita y colorear el margen. Nada más. ¿Sale? Muchísimas gracias. Saludos a Aarón, a Jimena Sofía y a Ale. Muchas gracias. Nos vemos en la clase de matemáticas. Bye bye. Saludos. Besos. Sigan trabajando.